hace mucho tiempo a esta parte y durante todo el año prácticamente hay docentes, hay distintos sectores de la sociedad misionera. Hoy estuve leyendo también de que aparentemente la gente de la policía se estaría reuniendo otra vez. Después vamos a estar tratando ese tema, pero principalmente los docentes en una lucha cotidiana, tratando de llegar, tratando de lograr, tratando de consensuar mejores salarios, ¿no? Desde hace cuánto tiempo a esta parte, y hay muchos que de alguna forma son hasta con un poco de perfil bajo, pero íconos de los estudios, del trabajo, de sacar los números como corresponden, cosas que muchos no entienden. Y uno de ellos es el profesor Carlos Lescano. Hoy ya, él me dirá, creo que ya jubilado, y lo citamos a él a través de la línea telefónica para hablar un poco, para analizar un poco la actualidad del docente en este tiempo. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Pepe. Gracias por comunicarte. Solamente hacerte una salvedad que todavía me queda un mes como docente activo y el 1 de abril me jubilo. Ajá, o sea que ya estás ahí a un paso de la jubilación. Es así, ya está todos los papeles firmados, así que ¿Cuántos años de servicio, Carlos? 31 años. 31 años de servicio. 31 años. Y profesor de matemáticas, informática. De matemáticas. Y en varios establecimientos educacionales, hay que decirlo también, sos de la zona de Jardín América. Es así, gracias, por suerte, digamos, en el área de matemática tenemos la posibilidad de concentrar en pocas escuelas. En mi caso, he trabajado en muy pocas escuelas, 5 escuelas a lo largo de mi carrera, pero fortalecí en el último tiempo solamente en 2 establecimientos, la Escuela de Comercio y el Instituto de Formación. Uh-huh. Digo, explicar un poco, porque ayer me sonreía, digamos, un muchacho que trabaja en un medio de comunicación, que evidentemente le dieron la orden de pegarte, porque vos estás sacando números y nunca le faltás el respeto a nadie. Te conozco desde hace muchos años, y decía que era del Dorado, que eras gremialista, que usabas campera, que usabas anteojos, y uno se ríe, digamos, porque evidentemente estos muchachos reciben órdenes de pegarle a fulano o a mengano cuando hay algo que molesta, y ni siquiera se toman el trabajo de investigar de dónde son, quiénes son, qué hacen, y en la lucha que están desde hace mucho tiempo. Sí, eso es normal, digamos, ya uno lo tiene acostumbrado. Lo que sí uno tiene la conciencia tranquila es lo que ha hecho en su carrera, y gracias a Dios cómo puedo terminar mi carrera como un docente raso, común, simple, aficionado por los números y siempre tratando de abrir los ojos no solamente a la docencia, sino a la sociedad en general, ¿no? Y la verdad que en estos tiempos aparecen estos ejércitos de trolls, algunos periodistas ensobrados, en algún momento se pintaban la cara como luchadores de la sociedad, y evidentemente con un poco de dinero cambian de ideología, pero bueno, eso es parte de lo que se vive cuando hay intereses de por medio, sobre todo intereses donde quedan expuestos los recursos que llegan a la provincia y que no se saben dónde terminan yendo, o mejor dicho, se saben que terminan yendo en pocas manos y no donde debería realmente destinarse esos fondos, ¿no? La verdad que tratar de desmentir números que constan en la página oficial del Ministerio de Hacienda, de Economía de la Nación, a través de la Coordinación Fiscal Provincial, Información Fiscal Provincial y Municipal, donde aparece el goteo de la coparticipación de manera diaria, ¿sí? En los cuales aparece una ley fundamental para nosotros, que es la del financiamiento educativo, la
26075, y ahí tenemos lo que entra por día para educación, y la verdad que a veces uno trata de buscar la manera de que la gente común pueda comprender. Por eso ayer lo transformé en otra moneda, lo transformé en dólares, y nos da que Misiones está recibiendo más de 1,3 millones de dólares por día para educación. Ahora, la pregunta es dónde va eso. Es decir, quienes estamos dentro del sistema educativo sabemos el abandono en el cual estamos expuestos todas las escuelas, ya que no llegan ni siquiera los insumos básicos para poder sostenernos. Y si no fuera por la vaquita, la venta de pollo, el bono colaboración, que debemos hacer para poder tratar de sostener algo de lo que queda, de la parte de infraestructura, mantenimiento, y las escuelas se caen a pedazos. El día de ayer, con la tormenta que vino, la escuela más grande, una de las escuelas más grandes de acá de Jardín América, que es donde trabajo la comercio, cada vez que llueve se inunda, entra más agua afuera que adentro, y ayer hubo una explosión y la mitad del edificio quedó sin luz, con los peligros que acarrea, paredes electrificadas cada vez que llueve, y así estamos trabajando en esas condiciones, y así están nuestros hijos. Por eso también hay que alertar a la sociedad, más allá de que la pelea siempre se visualiza como únicamente el salario, que es una cuestión básica porque es una cuestión de subsistencia, pero la pelea va mucho más allá del salario docente, y que el abandono sistemático de este gobierno, que prácticamente 30 años está en el poder, es tremendo, con el agravante de la transferencia que se observa hacia las mal llamadas escuelas privadas. Acá hay un plan sistemático donde el gobierno se desatiende de las escuelas de gestión pública, y a través de cheques cerrados con subsidios solventan los salarios de los trabajadores de esas escuelas de gestión privada. A tal grado que tenemos, por ejemplo, el presupuesto ejecutado tercer trimestre 2025, y para que podamos tener una dimensión, Pepe, yo sé que esto lo vas a entender perfectamente, la incidencia de recursos que van a esas escuelas en el tercer trimestre ejecutado 2025 fue de 144.000 millones, representando casi el 80% de los 181.958.000 que recibieron los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la provincia lo que reparte en concepto de coparticipación municipal a los 79 municipios, ¿sí? Lo que se lleva en las escuelas privadas es ya ejecutado el 80% equivalente a esos montos. Entonces, ahí está la clara, y también lo hemos planteado y hemos discutido, y el propio ministro Zafrán, cuando les tiro esos números que son irrebatibles, dice, pero la culpa es de ustedes. Obviamente que hay culpa compartida, no esquivemos el bulto, pero la responsabilidad mayor, ¿a quién corresponde? ¿Quién es el que genera estos eternos conflictos donde no hay una solución de fondo, y si el docente no sale a buscar medidas extremas, no tiene respuesta? Él es muy lastimoso, y los docentes de estas escuelas de gestión privada, con una precarización y con una mordaza tremenda, porque sancionan sus derechos, y si alguien quiere ejecutar algún derecho, él le termina el contrato. Entonces, y escuelas donde las matrículas superan largamente los 30 alumnos, y el mismo, fíjese usted, le han autorizado este año un aumento de las cuotas de hasta el 45%. Claro. Y el incremento que nos dan, en promedio, no llega al 5% en febrero. El básico aumentaron 1,1%. Ahora, cuando decimos, y los recursos que llegan, cuando hablamos de la ley de financiamiento educativo, de un año a otro, es decir, del 2025 al 2026, tuvo un crecimiento de casi el 39%, con una incidencia muy fuerte en lo que son fondos inclusivos para educación. Entonces, al menos nos hubieran dado una oferta en esa línea, pero no te pueden ofrecer
lo que ofrecieron. Somos los peores pagos a nivel país. De 24 jurisdicciones, Misiones está última. Es el peor pago del país, donde en algunos tiempos tuvimos que estar en el top 10 gracias a luchas y costos tremendos, porque los costos lo terminan pagando nuestros hijos, porque un día de clase es un día perdido. Tal cual. Y lo importante, estás analizando, decís, bueno, lo de las escuelas de gestión privada en realidad, ¿no? Porque a veces se quiere entender, o muchos entienden, de que hay determinadas escuelas o asociaciones que son como las dueñas, digamos, pero entender de que el docente que brinda clase en esos establecimientos también es pagado por el gobierno provincial. Así es, y a cheque cerrado. Las escuelas tienen un contador que hace las liquidaciones de los haberes, le pasa el importe y el gobierno deposita el cheque. Ni siquiera contralor de lo que liquidan, porque he encontrado liquidaciones mal hechas, en algunos casos en contra del docente, en otros casos a favor del docente, porque hoy ni siquiera hay cruzamiento de datos. Imagínate vos que me he encontrado una institución muy importante de la ciudad de Posada, que habían creado un cargo por fuera del escalafón. Hasta eso se dan el lujo. Es decir, estaban pagando un cargo creado por ellos, con la plata de la provincia, por fuera del escalafón. Entonces, todas estas cosas suceden, y con comprobantes, tengo todos los elementos, porque como históricamente he analizado salarios, me llueve recibo a todos lados. Y sobre todo de trabajadores de la enseñanza privada. Entonces, todas estas cuestiones hay que entender. Hubieron casos de corrupción muy famosos, que hasta obispos cobraban horas superiores en la zona norte. Entonces, hay evidentemente, no hay una voluntad política de tener cuentas claras, transparentes, y dar el mayor esfuerzo para pagar el mejor salario, sino que todo lo contrario. Lo que yo observo es un ensañamiento del poder hacia el maestro, ¿sí?, donde hay una política de sometimiento. Y te voy a dar un dato, que es un dato histórico. Normalmente siempre el agente de policía cobraba lo mismo que la maestra recién iniciada. Esa relación era histórica. Sí. Hoy en día hay 350.000 pesos de diferencia entre lo que gana un agente con 9, 8 meses de formación que sale a la calle, y una maestra que se forma 4 años. Entonces, ¿qué importancia estamos dando a la herramienta fundamental de toda sociedad, es para poder transformar una sociedad como es la educación? Totalmente. ¿Y cómo están las cosas ahora? ¿Lograron reunirse? ¿Cuál fue la última reunión que ustedes pudieron tener con la patronal? La semana pasada hubieron 2 reuniones, una que no dieron ningún tipo de número, se pasó a un cuarto intermedio para el viernes, de manera simultánea 2 mesas, la oficialista había convocado al Frente de Trabajadores en Lucha, y la verdad que la primera propuesta era irrisoria, de 17.000 pesos de aumento. Después, en una segunda propuesta, mejoraron algo, donde básicamente lo que hace es tratar de dar el mayor impacto ahí abajo, a ese trabajador maestra de grado que estaba en 643.000 pesos, llevarlo a 711.000, pero a medida que se incrementa la antigüedad, menor es el importe del aumento, de manera tal que a la maestra de máxima antigüedad solamente le corresponde un 3,9%, que no llega ni siquiera a 30.000 pesos el incremento, que es ni siquiera una bolsita de mercadería. Y la segunda etapa del aumento en abril es en sentido inverso, ya no darle aumento a los de abajo y tratar de darle algunas monedas más a el docente de mayor antigüedad. En número simple, lo que firmó a través del decreto el gobierno es que en el semestre, esto también hay que entender, se le da un aumento que ronda los 60.000 pesos, fraccionado en 2 cuotas. En algunos casos los recién iniciados cobran a partir de febrero en una sola cuota, y después a mayor antigüedad te fraccionan en 2 cuotas. Te dan menos en febrero y lo que te falta te dan en abril.
para el mes de septiembre. Recordando que en promedio esto no llega al 6% de aumento. Y atendiendo que el año pasado, que discutimos los números, porque estuvo Zafrán, y la verdad que cuando uno le tira los números no le queda otra que mentir descaradamente o tirar cifras, digamos, a veces nos extraña porque es un profesional serio, pero cuando se ve desesperado, empieza a tirar números que después modifica como si nada. En la primera mesa nos había dicho que el rubro personal tenía una incidencia del 55% sobre el presupuesto ejecutado total. Cuando aparece el informe del tercer trimestre 2025, ¿sí?, que informa la misma página donde aparece la coparticipación, nos encontramos que la incidencia personal no llegaba al 38% respecto al presupuesto total ejecutado. Y nos encontrábamos con otra cosa, que teníamos un presupuesto subejecutado, ya que ni siquiera los devengados ejecutaron. Entonces, cuando le volvimos a plantear eso, empieza a decir cosas sin sentido, y la verdad que no tiene argumento técnico. Y lo digo con mucha humildad, porque yo no tengo la formación que tiene él, pero tampoco no somos tan analfabetos. Es decir, sabemos por leer cosas básicas. Después nos dijo que la masa docente era de 43.000 millones. Resulta ser que cuando empezamos a publicar los números oficiales, ahora hay informes que hablan de que la masa docente son 60.000 millones. Entonces, ¿y dónde está la diferencia? Te tiran cifras alegremente y donde empiezan a mezclar, por ejemplo, en educación ya metieron cultura, metieron deporte y empiezan a meter otros sectores, y la verdad que hasta podríamos desafiar y hagamos algún debate con los números y que muestren los números realmente, o si no, algún diputado debería pedir una auditoría, debería ser auditado, porque no puede ser que tiren números y como si fueran nada, y a los trolls le mandan a decir que nosotros estamos mintiendo. ¿De dónde saca Lescano? Lescano no saca ningún número, Lescano replica datos oficiales que cualquier ciudadano puede acceder. Entonces ahí aparece la cuestión, y lo que más nos preocupa es que en la escuela no llega plata, Pepe, no llega un peso. Podés hacer una encuesta a todos los directores, a todos los docentes de la zona. ¿Qué recibieron en este último tiempo? ¿Cuánta plata recibieron en lo que va del año para cuestiones básicas? Hablaban de, por ejemplo, que un informe que están reparando 300 escuelas por una inversión de 1.150 millones. En un día reciben 1.824.000 millones. En un día. El aumento que ellos dieron, lo que recibieron en un día hábil, les sobra plata del aumento que dieron. Y este dinero, o estas cuentas y estos números que yo sé, me consta, cada vez que te encontrás con tus colegas, en reuniones, en asambleas, en algunos lugares al costado de la ruta, siempre les estás explicando, ¿entendieron? ¿Les cuesta entender también a tus colegas? Son números muy grandes, la gente no dimensiona qué significa la plata. Cuando le hablas de 1.800 millones, no logran dimensionar lo que entró, por ejemplo, solamente en ley de financiamiento educativo el año pasado. Si uno dividiera por 30.000 docentes, que aparentemente somos, y dividieran por 12 meses, los recursos per cápita por docente mensual daba un monto cercano a los 750.000 pesos, donde estaban pagando salario por debajo de 600.000 pesos. Entonces, es como si fuera que plenamente todo eso va solamente a salario, pero tampoco nos dicen bien cuántos somos, tampoco nos dicen bien cuántas instituciones físicas existen, porque mezclan unidades físicas con escuelas, porque hay un edificio donde a lo mejor funcionan 3 o 4 escuelas. Claro. Es decir, para nada de transparencia hay. Lo único que nosotros tenemos, que la certeza que somos los peores pagos, y que las demás provincias con características similares pagan salarios mucho más altos.
en el mismo contexto de ajuste salvaje nacional. Claro. No podemos quitar ese contexto, pero dentro de esa misma Argentina, no puede ser que el ensañamiento se profundice cuando eran épocas gordas, digamos, inclusive fuera de nuestro radar estaban las transferencias discrecionales, que son los famosos ATM y todo lo demás, sí, sí, que este gobierno nacional ha pulverizado, ha reducido en un 99%, eso tiene que ver con un porcentaje del PBI que se debería dar en caso de emergencia a las provincias, pero cuando eso ni siquiera, porque eso no aparecen, digamos, de manera muy transparente en las páginas, pero con la cantidad de recursos que le da Misión y que estaba fuera de nuestro radar, resulta ser que ahora ellos dicen, no, pero nos dejaron de enviar fondos discrecionales. Ah, pero cuando llegaban nunca abrían la boca. ¿Y a dónde iba esa plata? Porque tampoco era que las escuelas brillaban. Entonces, la verdad que nosotros invitamos a abrir un debate, e invitar a los padres que vayan y recorran las escuelas. La mayoría de los padres y los ciudadanos ven el estado de la escuela cuando hay elecciones. Y claramente pueden tener esa imagen del estado de situación de las escuelas misioneras. Carlos, ¿comenzarán las clases desde este sector, principalmente ustedes docentes, desde este sector que reclama, que bueno, algunos los catalogan como los piqueteros, digamos? ¿Comienzan las clases el lunes 2 o todavía no tomaron una determinación? Para ustedes, digo. Y la verdad que uno es decir, no tiene la decisión, pero hay convocatoria a paro a nivel nacional. Se despertó Cetera después de un letargo sueño. No sabemos qué van a hacer los sindicatos amigos. Algo vergonzoso que voy a decir al aire, que la verdad que no sabíamos si reír o llorar, porque cuando Zafrán termina la mesa con los amigos, se presenta donde estábamos, se le consultó si algún gremio firmó ese aumento. Y dijo, no firmó ningún aumento porque yo le dije a UDPM que no firme, porque UDPM quería firmar. Esta fue la palabra de Zafrán. Así que hay que decirle a ese delegado de UDPM que ese es el nivel de entrega y de sometimiento de ese sector que se considera el gremio mayoritario, que sistemáticamente ha avalado política de hambruna en el salario de los maestros. La desesperación es muy grande, pero también la necesidad es muy grande. Están dando asamblea en los pueblos y se está analizando qué se va a hacer. Estamos viendo y tratando de buscar medidas que logren visibilizar esta problemática para lograr alguna respuesta, pero también estamos viendo qué se va a hacer y sobre todo qué está dispuesto a hacer cada colega, porque la situación es caótica. Entendemos que el gobierno además juega con cuestiones vinculadas a la tasa de nacimiento, juega a ese masivo éxodo de alumnos a la mal llamada privada. Fíjate vos, te doy un solo dato, que en Argentina, en todas las provincias el éxodo se da en sentido inverso. Desde las privadas están yendo a las estatales. Y acá en Misiones se da en sentido inverso. ¿Sí? Ahora, eso también, la baja matrícula, hace pérdida de fuentes laborales. Así que estamos en una encrucijada muy fuerte, muy compleja, y bueno, acá lo único que queda es tratar de buscar esos espacios donde se debata y de manera consensuada tomar medidas que traten de al menos paliar o revertir esta situación, ¿no? ¿Vos pertenecés a algún gremio en este momento? No. Solamente me dedico a la cuestión técnica. Colaboro con el Frente de Trabajadores Lucha, el FETEL, como un técnico, pero no como un militante sindical. Soy un docente de matemáticas, vaso común y corriente. Y quizás sea lo que más le duele al poder. Carlos, siempre es un gusto escucharte. Esperemos que los números que planteás y los números que plantean los docentes, sabemos perfectamente la necesidad importante, imperiosa, de que los docentes ganen mejor.
en eso estamos totalmente de acuerdo y que necesitan tener mejores sueldos en la provincia de Misiones. Ojalá así sea y que de una vez por todas se pueda solucionar eso y que las clases comiencen en tiempo y forma, porque sabemos perfectamente que los únicos perjudicados son los niños. Gracias, Pepe, por el espacio, y también tenemos esa misma ilusión de que esto cambie de alguna vez por todas y podamos tener, digamos, ciclos lectivos normales. No es normal una conflictividad eterna. De que hay culpas compartidas, siempre hay que hacerse la autocrítica, y seguramente los trabajadores hemos tenido algún grado de culpabilidad, pero el grado mayor y la responsabilidad y la forma y el ensañamiento es de quienes nos gobiernan en estos últimos 30 años. Te mando un abrazo grande, gracias Carlos. Gracias igualmente, que tenga un buen día. Carlos Lescano es un profesor de matemáticas, lo hemos visto en innumerables oportunidades, por eso yo me reí ayer cuando había una persona, un muchacho que bueno, que él dice que es periodista, periodista, creo que abogado también, y que cumple función en el canal estatal, y que hizo como una sátira, ¿no? Yo estaba por escribirle, pero es solamente, a veces uno dice que uno discute o debate con personas que evidentemente no hacen la investigación que corresponde, porque ponía un recibo de sueldo muy rápido, así, ni siquiera dio tiempo para leer un recibo de sueldo, puso en el video que hizo, que teóricamente era de Carlos Lescano, y decía que era del Dorado, y que era gremialista, y en realidad, bueno, nos acaba de decir, él no está afiliado a ningún gremio, es un técnico que siempre está acompañando donde necesitan los docentes que vaya Carlos Lescano para comentarles, para explicarles qué es lo que sucede y cuáles son los números reales. Él lo hace, digamos, ¿no? Por supuesto, con una posición bastante crítica hacia el gobierno, digo, pero es tan malo cuando le dan órdenes a determinadas personas o muchachos que trabajan y que reciben evidentemente un sueldo o trabajan con el gobierno, que ni siquiera le permiten investigar, digamos. Dijo que Carlos Lescano es del Dorado, no es del Dorado, es de Jardín América, y que solamente cumple la función de piquetero, digamos, y es realmente un profesor, y un excelente profesor, y una persona luchadora, digamos. Por eso ayer yo hacía referencia también acerca de los operadores políticos, ¿no? Esas son operaciones políticas que hacen los comunicadores y que evidentemente no ayuda a que, los que trabajamos en esto tengamos credibilidad. Son las 9:38 de la mañana.